Hola, bienvenidos nuevamente a este tutorial de After Effects. Como continuación del tutorial anterior, vamos a continuar con las capas de forma. Para ese propósito lo que vamos a hacer es crear las capas de forma, pero esta vez con la segunda técnica, que era usando la herramienta pluma. Con la herramienta pluma voy a dibujar una línea, dos puntos. Luego voy a cambiar la herramienta pluma por la herramienta de selección. Ustedes verán que al dibujar esa línea, en la sección de línea de tiempo aparece la capa de forma. Y la capa de forma ya aparece con un contenedor que dice Shape, forma. Esto es una forma, obviamente. Van a notar algo. La capa de forma, si bien es una línea manipulable como cualquiera de las formas creadas, inclusive las formas cerradas. De tal manera que esa línea la puedo alterar. Si hago clic en Path, desaparecerá la selección de todo el contorno y aparecerán los nodos con los cuales puedo alterar la forma. Por ejemplo, si hago clic sobre un nodo y lo muevo, verán que cambia su forma. Ok, entonces, con la capa de forma, seleccionando el Path, puedo seleccionar cualquiera de los nodos y alterarlos. Recuerda que el path es un elemento animable, por lo tanto podría hacer esto de acá: hacer un clic, avanzar un tiempo y volver a hacer clic sobre el path, ojo, no sobre el path con cronómetro, sino sobre la palabra path 1 y manipular el nodo, de tal manera que tenga una animación de este tipo. Otro aspecto importante que tienen las capas de forma es que este símbolo lo puedo curvar yendo hacia la herramienta pluma, Convert to Vertex Tool, haciendo un clic sobre alguno de los lados o sobre cualquiera de los dos lados y luego seleccionando el path. Verán que aparecen puntos Bezier, con lo cual puedo deformar el path. Ese relleno lo puedo eliminar yendo hacia Fill y en Fill poner la bandita del Perú, darle None y listo. Verán que aunque altere, también la animación al final llega al mismo punto. Si yo quiero alterar la animación final, otra vez voy a Path y podría cambiar nuevamente la forma y nuevamente curvarlo y obtendría algo como esto. Esa es una de las características que tiene la capa de forma. Otra característica es el trabajo con dashes. En el tutorial anterior mostré cómo con el stroke, aumentando el dash, se vuelve punteada la forma. También indiqué que podíamos cambiar a redondeado y podíamos aumentar la cantidad de dashes. Y si se dan cuenta, con el movimiento, por la misma longitud que tiene la forma, los dashes avanzan. Pero también tenemos una opción adicional. Cuando tú das otra vez clic sobre signo más, aparece Gap, que es otra nueva opción de dashes, con lo cual puedes manipular como si fuera una especie de offset la distancia entre los dashes. Podría darle aquí 181 y como distancia final podría variarlo a 49 o 50. Ok, los dashes se comportan junto con el stroke, o sea que si yo cambio el color del stroke, cambia el color de los dashes. Recuerda que el color es otro parámetro animable. Voy a apagar esa capa y voy a crear una nueva. Del mismo modo con Pen Tool. Fíjate que no estoy seleccionando la capa anterior, el layer está deseleccionado. Y dibujo con la herramienta Pen Tool una forma. Al ver las propiedades de esta forma, me voy a dirigir hacia el stroke nuevamente. Ok, veré que hay dashes y etcétera de opciones. Al crear esta nueva forma, me voy a dirigir a contenidos y me voy hacia Add. Add te permite agregar cualquiera de estos parámetros. En este caso yo le voy a agregar una opción que se llama Repeater. El repeater lo que hace es exactamente esto: clonar, repetir una cantidad de copias del objeto. Recuerda que el repeater se puede animar. El offset marcará la distancia del primer objeto con el resto, o sea, la distancia inicial, y el resto de objetos se moverán conforme muevas el offset. Curiosamente, el repeater es una propiedad que tiene sus propios atributos. Por ejemplo, tiene su rotación. Y fíjate que la rotación varía de acuerdo a su punto de anclaje y posición. Por ejemplo, si yo voy girando y voy cambiando la posición, notarás
cómo se expande o se contrae la forma. Igual la opacidad es un parámetro diferente acá. Tú tienes una opacidad de inicio y una opacidad final, por lo cual podrías ir animando cada uno de los elementos. Y finalmente el punto de anclaje lo que va a hacer es contraer o expander también los elementos, muy parecido a lo que hace la forma. Voy a apagar el repeater y voy a probar otro efecto. Voy a darle en este caso un efecto que se llama Trim Path. El Trim Path lo que va a hacer es manejar cortes y distancias entre elementos, muy parecido a lo que hacían los dashes. ¿Cómo podría ser bien utilizado un Trim Path? Vamos a darle Start 0, como les comentaba, así como tú puedes agregar formas, también puedes duplicarlas. Control D al path y puedes aplicarle un parámetro diferente a cada path. Por ejemplo, el stroke al que afecta a los dos es el este. Puedo duplicar con Control D el stroke, llevar al path 1 el stroke 1 y afectarlo con otro color. Obviamente tú vas a ver un solo color acá. ¿Por qué? Porque un path está sobre el otro en la misma posición. Sin embargo, si yo trabajara el Trim Path y cambiara el final de este path y el inicio y colocara el Trim Path no solo en el shape, sino debajo de la forma o dentro del path 1, fíjate que simplemente afectaría al path donde está ubicado y ya no al conjunto de elementos que están dentro del contenido. De tal manera que yo podría animar el path de un punto a otro y hacerlo crecer y luego empequeñecer. Voy a apagar la capa y voy a enseñarles una función más, y es que no solo las capas de forma son tal cual unas capas de forma. Las capas de forma también funcionan con el texto. Por ejemplo, si yo escribo una palabra como lo es power, y obviamente este es un texto, la pregunta sería, ¿podría animarla como una capa de forma? Pues claro que sí. Así que eso es lo que vamos a hacer. Yo puedo hacer un clic derecho sobre la palabra power y crear formas desde el texto, de tal manera que se hace un clon pero de capas de forma y apaga la capa anterior que era de texto, con lo cual podrías ya eliminar esa capa de texto y trabajar con las capas de forma. ¿Qué hace esto? El contenedor separa carácter por carácter y básicamente cada letra, si es que no tiene un hueco, como por ejemplo la E, que es una sola E, voy a poder manipularla tanto en su stroke único, particular, como en el resto de parámetros que lo componen. Por ejemplo, podría alterar el fill, pero que fuera, para que se note. ¿Y qué pasa? Este texto, a pesar de que le cambié el stroke, no se nota el blanco. ¿Por qué? Porque si me voy hacia la letra E, el stroke acá arriba está desactivado. Tendría que activar un color y otra vez manipular y otra vez cambiar el valor del parámetro. Y puedo animarlo tal cual una capa de forma. Otra característica que tiene este tipo de capas de forma es que puedo alterar la forma original de la figura. ¿Recuerdan el path? Pues puedo entrar al path de la W y decirle, en este momento el path de la W está completo, en este momento el path de la W lo voy a alterar. Hago clic sobre la W y simplemente con los nodos altero la figura y podría tener esta animación, ¿ok? Etcétera de opciones que tiene. Tienen dashes, le puedes agregar el trim path, puedes usar un repeater, etcétera. Ya queda a la imaginación de cada uno. Finalmente, ¿una imagen vectorial la puedo trabajar como capa de forma? Pues claro que sí. Por ejemplo, usaré este logo. Este logo lo voy a llevar a la composición y simplemente convertiré o crearé formas desde el vector. De tal manera que ahora tengo los contenidos del vector por grupos, tal cual lo tendría en el Illustrator, y podría manipularlos de esa manera. Podría seleccionar el grupo 1, doble clic, llevar un grupo y alterarlo luego con los nodos, o cambiarle el fill, o cambiarle cualquier otro parámetro. Así que bueno, nada, están servidos. Allí tienen capas de forma, totalmente explicado. Nos vemos, suscríbanse, síganme en mis redes sociales y sáquenle el mayor provecho a estos tutoriales. Hasta pronto.